Ya, de nuevo no para que se quede grabado y lo puedan ver después. Ya miren, yo les mandé un correo el día de hoy que hablaba sobre lo que es la certificación internacional, específicamente porque todas las semanas vamos a practicar. O sea, las clases son de reforzamiento para algunos contenidos más específicos, pero además también tienen que hacer cada semana un facsímil donde se van a preguntar distintos ítems, principalmente relacionados con, obviamente, con la masoterapia, para que la puedan hacer. De hecho, háganla y no dejen de hacerlo. Ya me han respondido algunos. Y bueno, en realidad vi dos nomás, no sé si alguien más la alcanzó a hacer. Y tiene fecha límite hasta el domingo. Bueno, ahora esto va a ser como un poco de autoestudio. ¿A qué me refiero? Cuando tú termines la prueba o este facsímil, va a aparecer inmediatamente el puntaje que obtuviste. Y aprovechas también de revisar las respuestas correctas y si te equivocaste en alguna, cuál es la correcta, sí o sí. ¿Ya? Entonces ahí tienen, inmediatamente les llega el feedback de la pregunta para que la puedan hacer. Y bueno, también explicarle un poco que la evaluación de esta va a tener tres partes. Una parte que es anatómica, una parte de la técnica y una parte que es como los beneficios, las contraindicaciones de las técnicas en sí. ¿Ya? Hasta el domingo, perdón, hasta el domingo pueden hacerlo y ahí van a ver el resultado. Para que la hagan, es como una especie de diagnóstico, así que ahí también tienen que ustedes verse constantemente ¿cómo se llama? En el proceso de esta certificación, ¿ya? ¿Me esperan un chiquitito? Vengo al tiro. Ya, ahí volví. Eh, entonces tienen hasta el domingo para poder hacer este facsímil y de verdad, o sea, no de verdad, la recomendación es que no la hagan con el chat GPT, ¿eh? No tiene sentido que me lo hagan con el chat GPT, por si acaso, para que no estemos como mintiendo a nosotros mismos de lo que estamos nosotros aplicando, ¿ya? Así que sin chat GPT. Y bien, esta tiene 10 cortitas, pero las siguientes van a tener más preguntas, así que durante la semana hay que darse un tiempo para hacer los facsímiles o las pruebas de preparación y después obviamente eso va a empezar a ver la data. Data significa como la evolución o cómo te estás encontrando. Por ejemplo, no sé, pues si sacaste 50%, ya la siguiente vez hay que estudiar ciertas cosas para sacar más allá y tener el porcentaje mínimo que es 75. Ya eso es lo importante. Bien, entonces el día de hoy yo voy a repasar contenidos de anatomía humana. Además, también durante la semana, aparte de ese facsímil, también les voy a dejar algunas guías como reforzamiento, que por si acaso no me la tienen que entregar, solamente tienen que hacerla y revisarla, para que puedan tener eh, como más información y puedan como desarrollar el tema más profundo. José, ¿cierto? José, sí. Las pruebas de preparación no tienen nota, eso solamente para que vayas viendo tus conocimientos y tu avance. Por eso, como es de alternativa, inmediatamente tú puedes revisar el resultado y con ese resultado ya tú puedes ver si estamos bien cumpliendo con este porcentaje. Así que todas las semanas van a ver. Las semanas de Navidad y Año Nuevo no, pero después ya vuelven a aparecer hasta que hagamos la evaluación. Bien, vamos a hablar de anatomía humana. Voy a hablar sobre más que nada sistemas corporales, algunos contenidos, eh, principalmente hablando del cuerpo humano. Ya nosotros ya hemos hablado sobre el tema, pero voy a hablar sobre algunos músculos principales, explicaremos también algo más profundo, más detallado, y además también podemos despejar dudas. Ya, entonces,
Aspectos claves de esto sería descripción de musculatura o anatomía. Ya, entonces, bueno, yo ocupo harto el Anatomy Learning, que el Anatomy Learning es bastante bueno, les diré. Entonces ahora lo voy a hacer en base a esto que es más interactivo. Bueno, como la base, vamos a definir las estructuras que componen a una zona. Y ahí ustedes tienen la cabeza con el cráneo, o sea, el cráneo, la cabeza dividida en el cráneo y la cara. Pueden observar los huesos en diferentes vistas, vista anterior, lateral, superior, y ahí pueden ver las diferentes estructuras. ¿Ya? No es, por si acaso, la prueba no va a ser descripción mucho de estructura ósea. Puede que hayan reconocimientos de algunos huesos principales, pero va más enfocado a la musculatura. Entonces ahí tenemos después de esto la zona ósea de columna, aquí está el esternón, costillas, columna vertebral, que si yo la veo de lado, van a ver como las curvaturas que tiene. De por posterior se ven otras estructuras relacionadas con la zona ósea. Acá tenemos la zona pélvica, zona sacra, ¿ya? Entonces ahí vamos reconociendo estructuras que es como algo muy importante y básico de lo que es la anatomía corporal. Sería cuando yo hablo de cabeza y zona más de tronco, se le dice también axial. Axial de axis, que sería como el eje central. Entonces ahí también tenemos otra nomenclatura. Que ahí se va como toda la parte central donde estaría la cabeza, el cuello, o más que nada cabeza y columna vertebral, desde el punto de vista óseo y todo lo que está unido a este principalmente, como las costillas y, y los huesos de la pelvis, llamado así como el sistema axial de eje central. Y tenemos las extremidades superiores que están aquí conformados con la clavícula, la escápula, el hueso del húmero. Voy a bajar un poquito más. El hueso de la ulna o el cúbito, abajo también sale el nombre más actualizado, y el radio. Entonces aquí también aparece la zona de mano con los diferentes carpos, metacarpos y falanges. Entonces ahí nosotros tenemos la anatomía ósea de las zonas de extremidad superior. Y de extremidad inferior tenemos el hueso del fémur. Aquí también encontramos a la patela, o también se le dice la rótula, que es como un hueso que está en la articulación de la rodilla. Y este hueso tiene la finalidad de mejorar lo que es la longitud-tensión del músculo cuádriceps. Entonces es un sistema de polea que ayuda a que el cuádriceps tenga un mejor funcionamiento. Por eso cuando hay fractura de patela uno ya no podría caminar porque la longitud no está adecuada para que funcione el cuádriceps. Que al final los músculos son como cuerdas tensiles. Son como cuerdas que tienen acción de contracción, pero es como simulando un poco la fuerza de tensión de un cable. Y los cables están asociados a lo que es las fuerzas de Newton. Y en este caso hay sistemas de polea y otras más que tiene el cuerpo humano para poder mejorar el funcionamiento y la optimización de lo que es la fuerza en este caso. Bueno, aquí tengo una vista lateral, este es el hueso del fémur, que tiene una cierta característica. Tú puedes ver acá la cabeza del fémur, tenemos acá después el cuerpo del fémur y más abajo tenemos la parte más distal donde están los cóndilos femorales, que son una zona. No sé si acá lo dice,
No, pasa que no lo dice como un bien en específico, pero son los cóndilos donde se van a unir con la cabeza de la tibia, que ya viene el hueso que está más abajo, y esos son los huesos de la pierna. Acá yo tengo la tibia, la fíbula, el peroné, y estos forman la zona de la pierna y ya más abajo tenemos la zona del pie. Bueno, ahí parece que hoy día entré y evolucionó esta software, así que aprovechenlo. Ahí le dan como más opciones y la cara más interna de la tibia, donde se ve la cabeza tibial para poder conectar los cóndilos y formar la articulación de la rodilla. Y además tiene zonas específicas en los huesos. Los huesos cuando uno lo analiza más profundamente, ve también lo que son tuberosidades, surcos, donde están insertados los músculos. Ya, entonces aquí tenemos como un recuerdo anatómico. Espérate, me falta mostrar los pies. Voy a profundizar. Ya, entonces, mira, aquí tenemos el pie desde la zona ósea. Acá tenemos la articulación del tobillo, que la articulación del tobillo es la unión del hueso que está sobre el calcáneo, que se llama navicular o astrágalo, y están los huesos de la tibia y de la fíbula o el peroné, que hacen como un encaje, sea como un encaje sobre este hueso y hace una bisagra, y esa bisagra hace el movimiento del tobillo. Bueno, el pie se asemeja mucho a la mano, pero obviamente el pie sigue para soportar el peso del cuerpo. Y se fijan por lateral tiene un arco, por medial también tiene un arco. Y también por esta posición tiene otro arco. Son varios arcos que tiene el pie, no son solamente uno. Que son los arcos más mediales que tienen como ciertas como dimensiones, o sea, como longitud y forma. Pero bueno, ahí vamos observando los huesos en este caso de fémur, que sería zona muslo, tibia, fíbula y huesos de el pie. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una relación corporal, estructural, corporal de las zonas óseas en general, sí, como un recuerdo anatómico de cómo se organiza desde el sistema óseo las partes del cuerpo. Ya, entonces con eso tenemos los huesos. Ya, ahora voy a pasar y me voy a dedicar mucho rato, o no mucho rato, pero voy a explicar un poco más algunos músculos y el sistema linfático. Ya, entonces voy al sistema muscular. A ver si me aparece. No va a tener que dejarlo acá. Ya. Ya, sistema muscular. Fíjense acá los músculos. Miren, durante en el proceso de masoterapia o como el aprendizaje de masoterapia, nosotros vemos principalmente músculos superficiales, ya que la organización muscular tiene como varias capas. Están los músculos superficiales y profundos. Ahora, o más, sí, así se denominan. Y incluso depende, en cada estructura se puede subdividir en otras más. Pero cuando uno estudia masoterapia, la visión es más superficial, de la zona me refiero, porque es lo que uno puede tocar. Entonces, por eso nosotros vemos más estos músculos que les voy a mencionar, más no otros que son muy profundos porque no podemos hacer mucho con la masoterapia. ¿Ya? Así que por eso se ven más estos músculos, son como los principales. Ya, entonces voy a partir con cabeza. No sé qué. Ya. Entonces, ya ahí sí. Entonces, miren, nosotros tenemos en la zona de cabeza y cara músculos que se llaman faciales, que son en este caso los músculos de la mímica. Entonces, nosotros tenemos acá, por ejemplo, el músculo frontal. ¿No apareció el nombre? Ya, sí, occipito frontal. Y generalmente los músculos tienen, generalmente o algunos tienen los nombres donde están ubicados. Específicamente puede ser en zona ósea o en zonas corporales. Por eso se le dice esto occipito frontal, porque estaba
desde la zona frontal hasta el occipital, que serían huesos, ¿ya? Y esa es la zona occipital, que sería ahí el músculo. Bueno, también dentro de estas imágenes, para que lo tengan presente, la porción roja es fibra muscular y la porción blanca es tendón. Y aquí tenemos otros músculos. Tenemos el músculo, por ejemplo, orbicular de ojo, que se subdivide en una parte orbitaria, y también tenemos una parte palpebral, que es más que nada el músculo del párpado. Tenemos el músculo Broca, que son principalmente músculos más de la zona nasal, músculo porción transversa y así un sinfín de músculos de la zona más facial y que tienen como acción principal la mímica, ¿ya? También tienen proceso importante en la dentición, que significa como el movimiento de los dientes, también en la masticación y otros aspectos más. Pero ahí, si ustedes se fijan, tenemos distintas formas. Las formas circulares, principalmente cuando la fibra es circular, hace un movimiento de apertura y cierre. Eso es más de circular, como los labios también, que puedo fruncir y abrir. También el ojo, que puedo cerrarlo y a la vez abrirlo. Otros músculos tienen como otra forma, más que nada, porque esa forma le ayuda a hacer su acción. Entonces ahí tenemos distintos músculos faciales y algunos también me ayudan a la masticación. Y generalmente lo que más se sabe de estos músculos es que ayudan a la expresión facial, como a expresar emociones y a conectarse con el entorno, sobre todo con otros seres. Además también de las funciones básicas vegetativas o funcionales del ser, que es comer, respirar, interactuar también. Vamos a destacar dos músculos, que sería el músculo massétero, que tiene dos porciones, una más superficial y una más profunda, y eso es más que nada por la capa. Más superficial está más cerca de la piel, más profundo más cerca del hueso. Y ustedes se fijan, bueno, en este caso las fibras son más diagonales, incluso también tiene esta vertical. Y la zona ubicada, bueno, en esta evaluación no se va a preguntar origen e inserción, pero sí podría ser una ubicación del músculo, porción lateral de la cara, quizás zona dorso lumbar, para que tengan más nomenclatura anatómica. Y también ahí tenemos nosotros el músculo temporal. Voy a hacer creo que me lo elimino. Ya, entonces ahí nosotros tenemos el músculo temporal. Espérate, voy a seleccionar este y lo voy a eliminar. Entonces, para este caso, ¿qué es importante que usted aprenda? El músculo temporal, que sería el que está arriba, y el músculo massétero, que está acá abajo, que son los que uno puede más que nada trabajar con la masoterapia. Bueno, si yo veo un poco por dentro, el músculo temporal llega bien profundo. Voy a sacar este músculo para que vean hasta dónde llega. Y el músculo temporal junto con el músculo massétero ayudan a la masticación. Ya fíjense el músculo temporal. Ahora, ¿por qué se le dice temporal? Porque está la fosa temporal, que es un hueso temporal, que es parte del cráneo, y se va a extender hasta lo que es la mandíbula, y ayuda a la masticación junto con con el massétero. Y ahora, bueno, ya aprovecho de explicarles, fíjense que esto tiene una fibra que son de varias direcciones y tiene como una forma de abanico, que se le dice. Por eso también se le dice que es radiado. Por eso cuando hacíamos las pruebas se le mencionaba radiado. Sí, a veces también los textos dicen diagonal, pero es por la forma que tiene el músculo. A diferencia, por ejemplo, del macétero, que tiene las fibras más diagonales o verticales. ¿Ya? Y ahí tiene la función. Y la fibra, bueno, tiene hartas funciones respecto a la masoterapia. Tiene función más de dirigir el sentido de la maniobra. Y desde otros como punto de vista, por ejemplo, funcional, es como para saber cómo genera el movimiento. Por eso tiene esa dirección de fibra, combinación de fibra para hacer distintos movimientos que le correspondan. ¿Ya?
Bien, voy por ahora por los músculos que son más clave, el músculo temporal, perdón, el trapecio. Entonces, vamos a observarlo. Ya, para que ustedes estudien, dentro del aula hay tres documentos, cuatro parece, o tres, no cuatro porque también está cabeza, donde aparece anatomía. Eso tienen que leerlo para que puedan estudiar bien, porque van a tener que aprender los músculos principales que serían los que están en el documento que dice anatomía humana axial, anatomía muscular, perdón, extremidad superior, la inferior y también la que está de cabeza. Ahí también aparece. Así que eso tienen que estudiar como cuadro, como con encuadre de este examen. Esos músculos son los que van a aprender y tienen que estudiar. Yo hablaré ahora de los principales, que serían los músculos que son los más difíciles de aprender, ya que los otros cuando uno entiende cómo se organiza es cosa de leerlo y estudiar. Entonces, miren, el trapecio. Trapecio es un músculo de tres porciones, fibra superior, fibras medias, fibras inferiores. Si ustedes se fijan, las fibras tienen distintas direcciones y en conjunto forman lo que es el trapecio. El trapecio se origina de la zona occipital, además también tiene un origen cervical, ligamento nucal, y se va a extender también por todas las vértebras dorsales hasta llegar a la T12 que sería este de acá. Todo lo que le nombré es el origen, o sea, tiene un origen que es craneal, cervical y dorsal, porque desde el medio sería su origen y se va a extender a su inserción en lo que es la zona de la espina de la escápula, acromión, que es una parte del hueso de la escápula, clavícula. Entonces ahí tenemos nosotros lo que es la parte como el origen e inserción del trapecio. Ahí le voy a mostrar estas zonas como óseas que le estoy diciendo, porque ahí está, mira. La espina de la escápula, bueno, la escápula es el hueso que está conectando el hueso del húmero junto a la clavícula y forman en sí como un concepto que se llama cintura escapular, que es como la unión de todos estos huesos. La escápula tiene una forma como triangular y dentro de esta estructura tiene como una definición bien como detallada, el ángulo superior, el borde medial, el borde lateral, el ángulo inferior, que en realidad esto no es necesario tenerlo en consideración. Pero esta es la espina de la escápula, que sería como esta protuberancia que tiene cuando uno toca, de repente toca como una zona, que sería como espinosa, pero es como un relieve. Y dentro de acá nosotros también tenemos otra parte que se llama acromión, que sería esta zona de acá. Esa acromión, que es una parte de la escápula, se conecta con la clavícula. Y la clavícula es un hueso redondo o como cilíndrico que tiene como una forma en S. Y ese hueso se va a conectar con el esternón para hacer la fusión y la conexión con el sistema axial, ya que la extremidad se le denomina sistema apendicular. Entonces esa es la espina de la escápula y el acromión. Entonces ahí el trapecio se va a insertar en la clavícula, acromión, porción de la espina principalmente. De ahí se lo muestro del músculo. Bueno, ¿qué hace el trapecio? El trapecio lo que hace es extensión de cabeza y también extender cabeza que significa llevar para atrás. Creo que acá hay movimiento, así que voy a ver si es que lo encuentro. Esperemos que sí. Para que entiendan lo que es la extensión de la cabeza. Ya, este es de la articulación. Ya, mire, va, ya. Esto es flectar, porque es juntar. Y yo cuando extiendo, hago eso extender, tirar para atrás, como separar en este caso. Entonces, en este caso, cuando yo hago la flexión de cabeza,
y cuello, es porque el trapecio hace esto con las fibras superiores y lleva la cabeza para atrás haciendo la extensión de cuello en este caso. Y eso es la extensión. A ver, voy a ver si tiene como animaciones de escápula. Igual sería eso entretenido. Déjeme ver si la encuentro. Debería tener. Ya, esos son más los movimientos de húmero. Sí. A ver. Es bien bueno el software ahora, viéndolo bien. Se actualizó, está mejor en la animación, así que se los recomiendo para que vayan estudiando y les va a quedar muy claro el panorama. Bueno, vamos a ver un poquito los movimientos de escápula, que están relacionados mucho con los movimientos de extremidad. Entonces, fíjense, eso es un movimiento de rotación escapular y que eso lo hacen diferentes músculos. La parte de la fibra superior de la escápula también la puede elevar. También tiene esa acción de elevación escapular. Así como para ver un poco más las funciones del trapecio. Bueno, acotación, para que lo tengan presente. ¿Se va a preguntar función del músculo? Sí, ahora sí se va a preguntar función, así que tienen que aprenderse las funciones principales de un músculo. Así que háganse un cuadro resumen para poder tenerlo como presente el... Espérame, que estoy viendo una cosa. Y ahora sí, me volví a ver. Entonces ahí tenemos el trapecio, las fibras superiores, las medias que son horizontales, fíjense como el detalle, que tienen como unas fibras más horizontales, y las inferiores que son diagonales, y todas van a confluir a lo que es la escápula. Ahí está todo y todo fluye o se conecta con esa zona ósea. Ah, mira, aquí salen los movimientos. No me había fijado. Ahí está, eso es lo que hace, eso es la extensión, ¿se fijan? Hoy está bien bueno el software, así que estudien de ahí mejor. Está súper bueno. Lean y vean, van a entender súper bien y les va a quedar todo muy clarito. Así que lean y después vean los videos. El Anatomy Learning es gratuito desde PC o de notebook, pero de celular le van a cobrar. Entiendo que quizás todos tienen, pero si no, busquen un lugar para poder verlo gratis, pero se puede ver, ¿viste? Entonces ahí cuando está rojo es porque hace la acción. Está súper bueno. Ya, entonces vamos a ver otro músculo, que es el dorsal ancho. Ya, nosotros tenemos acá el dorsal ancho, que es el músculo que está inferior al músculo trapecio. Y el dorsal ancho tiene una origen desde la zona del hueso de la pelvis, que es el hueso que es este, el hueso pélvico. También tiene hueso sacro, que es el hueso que está entre las pelvis. Voy a sacarlo un rato para que lo vean. Ya, ese es el hueso sacro. Y también de las vértebras lumbares y un poco dorsales, que serían las vértebras de la columna. Entonces, el dorsal ancho, en posición anatómica, porque cuando está en otra posición cambia un poco la dirección de la fibra, tiene su origen en esta zona y se va a extender en una dirección diagonal ascendente desde esta visión hacia el hueso del húmero. También tiene una parte de la escápula, fíjense acá. Ahí tiene una inserción en el ángulo inferior de la escápula y además también aquí hace como un giro el músculo y se va a insertar en el surco
del húmero que está ahí. Entonces tiene una acción axial y también tiene una acción apendicular. Bueno, el dorsal ancho, la acción principal es extensión de columna y también de estabilización, perdón, de elevación de pelvis. Y además también tiene una acción de la extremidad superior que la va a llevar rotación interna, que es llevar el pulgar hacia adentro, extensión, que es llevar el hombro hacia atrás. ¿Ya? Esas es como las funciones principales. Entonces vamos a ver las funciones, las acciones de este músculo. Ya, fíjense ahí, eso se llama aducción. Aducción es traer hacia tu cuerpo la extremidad. Ya, esa es una de las que tiene. Veamos, me faltó esto. Otra es extensión, que es llevar para atrás. Estas acciones depende del plano que uno lo ve. El plano, ¿se acuerdan cuando hablamos? El plano frontal, sagital y transversal. Dependiendo del plano que yo observe, tengo diferentes movimientos. Entonces, el movimiento de extensión es del plano sagital, que lleva la extremidad hacia atrás. Y eso se llama extensión. Ya la aducción la mostré. Veamos este. Y esa es la rotación interna que hace el músculo dorsal ancho. Esas son las principales. Y también tiene una función, veamos si aparece acá, que sería elevación de la pelvis. Eso. Y eso es elevación, o también está hablando de la flexión lateral, pero desde que yo muevo, como la Shakira cuando hace como sus movimientos pélvicos, ahí estaría el dorsal ancho funcionando. Cuando hace esos movimientos para arriba, entonces eso es porque el dorsal ancho está funcionando. Bien, y ahí tenemos la extensión y la inclinación anterior, que ahí tiene un movimiento combinado. Desde la visión del tronco hace una leve extensión y desde la visión pélvica la lleva hacia adelante o inclinación hacia adelante. Ya, entonces ahí tenemos el dorsal ancho, que sería un músculo también bien interesante cuando uno hace la masoterapia, sobre todo la deportiva o descontracturante. Ah, perdón. Ya, vamos a ver otro músculo. Este músculo siempre hay un tema, así que se los voy a presentar. ¿Qué significa que hay un tema que se confunden un poco? O sea, no un poco, de hecho bastante. Este año encontré como harta confusión. Yo creo que por el dibujo más que nada, que es el cuadrado lumbar. Hay mucha musculatura, así que me va a costar un poquito sacarlo, pero ahí lo voy a encontrar. Para que ustedes se fijen cómo están los planos. Mira, ahí tenemos músculos más de la zona paravertebral, que los músculos paravertebrales son un grupo de músculos. Que esos grupos de músculos están los iliocostales, lumbares dorsales, multífidos, erectores de columna. Son varios y esos forman los paravertebrales. Así que en general no aparece así como paravertebrales por si acaso, sino que más que nada como cada uno de los músculos que lo componen. Pasa que ahí está. Sí, cuadrado lumbar. Ya, fíjense el cuadrado lumbar. Ya, el cuadrado lumbar, vamos a verlo así más específico, está en la zona lateral de la columna. Acá, bueno, se origina principalmente de la zona pélvica y se va a dirigir hacia lo que es la costilla, la ósea de costilla y las vértebras lumbar. Este músculo tiene una dirección principalmente diagonal y depende de posición, también podría ser un poquito vertical, pero más diagonalizado.
¿Qué sucede con este músculo? Vamos a ver su acción. Inclina hacia los lados. Esa es la acción principal del músculo cuadrado lumbar. Bueno, ahora porque lo muestra para que lo tengan presente, que no es lo mismo que el psoas ilíaco, que hay una confusión. No es lo mismo que el psoas ilíaco. Este es el cuadrado lumbar. Ahora voy a mostrar el psoas ilíaco para que lo tengan diferenciado y entiendan que es distinto. Oh, se fue el... Ya voy a ver que se cargue, espero que se cargue porque parece que... Ah, no, ahí cargo, cargo. Ya. Es bastante bueno, así que voy a ver, espero que se vea. Ya, entonces vamos a buscar. Justo lo encontré. Ya, mira. Este es el músculo psoas-ilíaco. No es lo mismo que el cuadrado lumbar. ¿Se ven? Fíjense que el psoas ilíaco está por anterior. El cuadrado lumbar está por una visión látero inferior incluso, o sea, látero posterior. El psoas ilíaco tiene una parte que es del psoas y la parte que es ilíaca. Ilíaco por el hueso ilíaco y psoas por la zona más que nada lumbar. Entonces este músculo es bien profundo. En masoterapia uno no llega con estos psoas ilíacos, generalmente se hacen movimientos más de elongación u otros movimientos más de la quiropraxia, pero en términos de masaje solamente nosotros no alcanzamos a llegar. Fíjese que el músculo está por delante y va desde esa zona y se va a dirigir hasta el hueso del fémur y se va a insertar específicamente lo que es el trocánter, que es una zona del hueso, no sé si aparece ahí no, no aparece el nombre, pero el trocánter, que es el trocánter menor, que es como una zona ósea que tiene el fémur. Y las funciones de este músculo son varias, porque tiene como una unión entre sistema axial y sistema apendicular. Entonces ahí tenemos, cuando hacen, por ejemplo, elevan como la extremidad totalmente extendida, la empezamos a elevar, eso sería la acción del psoas. ¿Sería una flexión esto? Sí, podría como complementarse. Mira, vamos a ver el oblicuo ahora. El oblicuo tú me dices de abdominal, ¿cierto? Sí, ya vamos a ver ese, mira. Déjame terminar con el psoas y vemos el oblicuo. Oh, no lo puedo parar. Ah, pero salí de la animación, ahí está. Ya, ahí también tenemos una flexión lateral del psoas y también ayuda a la rotación externa, ¿ya? Por la posición que tiene. Ya, vamos a ver entonces el oblicuo. Ya, entonces mira, ahí tenemos el oblicuo. Entonces vamos a ver la acción. Ya, rotación contralateral. ¿Se han fijado que a veces en el gimnasio te hacen como eso con las kettlebell? Ya, eso es para los oblicuos. Yo no encuentro que es igual, yo solamente lo veo como más complementario. Son como a veces los músculos cuando hacen acciones como similares se llaman sinergistas y si hacen acciones contrarias se llaman antagonistas. Entonces podrían tener acciones sinergistas en algunas posturas o en algunas acciones de movimiento. Por ejemplo, ahí sería una acción sinérgica con el cuadrado lumbar.
Ahí depende de dónde está ubicado, la dirección de la fibra, ¿ya? Ahí tenemos una flexión que generalmente los músculos abdominales, o sea, en conjunto generan flexión de tronco y también mantienen lo que es la cintura abdominal, que es muy relevante. Si ustedes tienen hiperlordosis, una de las acciones sería fortalecer toda la musculatura abdominal para evitar la hiperlordosis lumbar. La compensa. Bien, ahí tenemos el oblicuo, que sería el oblicuo de la zona abdominal. Bien, ya, ¿qué les pareció lo que estamos viendo hasta ahora? Voy a alcanzar a ver un solo músculo más para después ver un poquito de sistema linfático, que eso también es relevante. Pero cuénteme, ¿qué les pareció? Está súper interesante, me gustó. No sé si le está gustando lo que estamos haciendo ahora. Ya, vamos a ver entonces el músculo cuádriceps. Sí, interesante y mucha info. Sí, miren, si yo les doy mi consejo como de hábitos de estudio, es importante que le dediquen tiempo a esto y háganlo todos los días un ratito. ¿Cambió mucho, muy poco tiempo? ¿Tú ves el programa, José? Ahí me contesta. Es muy importante que vean todos los días un poquito. Yo así estudiaba en la universidad, me iba re bien. O sea, todos los días veía el Nether un rato y como que no había presión por aprenderlo, solamente lo veía. Vean los músculos, tienen un software. Ahora yo en mi época no tenía software de esta característica, era puro Nether. Y ahora tenemos hasta inteligencia artificial que nos puede ayudar, así que es cosa de dedicarse un poco, ¿ya? Un ratito todos los días, disciplina y estamos súper bien. Bueno, músculo cuádriceps que tiene cuatro porciones, el recto anterior o el recto femoral, tiene los vastos mediales, los vastos laterales, y si yo saco esto, pero que no se saque todo, tengo el vasto interno o intermedio. Fíjense lo que les decía, pues el músculo cuádriceps, sí, fíjense el músculo cuádriceps cómo se eh, ubica. Si lo veo de lateral, ahí está la polea que yo les decía, po. Entonces ahí está el tendón que va sobre este hueso que se llama patela o rótula. Y hace como una expansión, o más que nada como que mejora la longitud tensión y hace que la fuerza se aplique mejor y llega acá a la tuberosidad de la tibia, que sería la zona donde se va a insertar este músculo. Igual tiene dos inserciones, el tendón cuadricipital, que sería este, y después se expande y va el tendón rotuliano, que sería el de, ¿cómo se llama?, que se inserta en la tibia ya. Bueno, ahí tenemos nosotros el cuádriceps de las cuatro porciones. Fíjense un poquito más. Esta porción recto anterior se inicia en la espina ilíaca, perdón, anterior, y voy bajando. Y acá eso se va a insertar, en realidad las cuatro porciones se insertan en la tuberosidad de la tibia. Ahora yo esta la voy a quitar y vamos a ver cómo están los otros músculos. Bueno, estos músculos se ven más en el fémur. Su origen principalmente son en las caras del fémur, que sería el hueso. Caras me refiero como a lados, porque los huesos se pueden asemejar a figuras geométricas. O sea, por ejemplo, el tema del fémur tiene como una figura geométrica parecida como a no un prisma, es como una pirámide, porque tiene volumen, entonces tiene como una cara anterior y laterales, o dependiendo cómo está. Entonces ahí, por ejemplo, si yo saco ahora los músculos y vemos, por ejemplo, eh,
donde están originados e insertados son por las caras del fémur, que sería el origen. Pero aún así, los cuatro músculos o las cuatro porciones de este músculo se insertan en la tuberosidad de la tibia. Vamos a ver la acción del músculo ahora. Ya este músculo cuádriceps tiene una acción principalmente en rodilla que es de la extensión. Entonces, extender es cuando se va como la pierna a estirar y ahí el músculo hace la acción principal que es la que más tiene como más conocida. Y además también tiene una acción a nivel de cadera que se llama flexión de cadera. Entonces tiene dos acciones principales, extensión de rodilla y flexión de cadera. Bueno, además tiene otras funciones más que de movimiento, estabilidad. El músculo cuádriceps nos ayuda a mantener la estabilidad corporal. O sea, si el músculo está debilitado, no podemos caminar y tenemos problemas en la marcha, que es caminar. Así que ahí tenemos nosotros un efecto también de estabilizador y propicia la marcha y la bipedestación, que es como estar de pie, junto con los músculos de espalda. Bien, hasta ahora, dudas, pregunta o consulta. ¿No todo ok? Bueno, ¿cuáles son los músculos que van a entrar en esta evaluación? Todos los que aparezcan en esta aula, donde ven los músculos axiales, músculos apendiculares o extremidad superior e inferior, y también massétero temporal, también entran. Y los típicos, el dorsal ancho, el trapecio, romboide, paravertebrales, cuadrado lumbar, que son más del sistema axial, y apendiculares, bíceps braquial, tríceps braquial, flexores muñequidedos, extensores muñequidedos, de la zona inferior, bueno, cara vimos temporal, cráneo, o sea, cráneo temporal, cara más hetero, y de las extremidades inferiores sería cuádriceps, aductores, isquiotibiales o isquiosurales, tensor de la fascia lata, tibial anterior, gastronemio, principalmente. Son todos esos músculos que van a... ¿Y qué se va a preguntar? Ubicación. eh, el origen de la inserción no es necesario que se lo aprendan de memoria, pero sí se va a preguntar la acción del músculo. ¿Ya? Puede que hayan preguntas de dónde inicia, dónde parte, o la dirección de la fibra también podría ser principal. Que eso se lo han mandado en documentos y tú pueden obtener la información en las guías también que les mandé. Que las mandé durante el programa del diplomado, así que ahí también lo pueden obtener. ¿Ya? Bueno, pero si va a entrar la musculatura, sí entra. Y también otras cosas que vamos a conversar. Y bueno, aquí, bueno, en este software no me gusta mucho porque muestra más los ganglios, así que no está tan bueno como otro sistema que muestra el sistema linfático. Pero más que nada voy a hablar sobre algunos conceptos previos para que vayamos profundizando. Ya miren. Un breve repaso, porque la próxima clase voy a hablar más de histología, va a haber de sistema linfático, que nos juntamos el próximo jueves, a esta misma hora. Bueno, ¿qué se va a preguntar? Principalmente el sistema linfático, las cadenas ganglionares, ubicación de las cadenas, pero principalmente el reconocimiento, cadena axilar, cadena mandibular, las cadenas que se ocupan más en el drenaje. No todas porque son muchas, pero sí las principales, que va a ser de reconocimiento. Pero también se va a preguntar las funciones del sistema linfático, que sería la distribución, la inmunidad y a la vez también la eliminación o el balance de fluido o balance líquido. Ahora también la idea es que profundicen en ese tema. Bueno, si como vamos recordando, igual hay algunos conceptos que hay que profundizar. Cuando yo hable de balance de líquidos, se habla del linfedema.
de del equilibrio hídrico corporal, que se hace principalmente en el tejido conectivo de ¿dónde? De la piel. Ahí se hace principalmente ese balance. Además, también el sistema linfático devuelve toxinas, o sea, perdón, limpia toxinas de este tejido, de esta zona conectiva, que sería la parte más dérmica, hipodérmica de la piel. También devuelve a la sangre, que devuelve a la sangre proteínas y nutrientes, como todo este sistema que está formando el sistema linfático, para que se pueda hacer el proceso de filtración, el proceso de inmunidad y también el proceso de eliminación de líquido. Así que también tiene como esas funciones como que se subentienden después de saberlas como las principales. Se los digo porque pueden haber preguntas de eso, así que también para que vayan estudiando las funciones y estudio la conciencia. Como que igual de repente hay preguntas que no van a ser como del libro de memoria, pero sí se pueden deducir. Entonces ahí les dejo como esta introducción para que vayan ustedes profundizando en los temas más linfáticos, sobre todo histológicos. Ahora, durante esta semana, si quieren, repasan anatomía, porque eso es está activo ahora, y la próxima clase ya repasen más los temas de histología, piel y sistema linfático, tejido muscular, que son los principales que vamos a ver. Ya, sí, vamos avanzando. Y esta semana hagan el facsímil de primer facsímil para que ustedes vayan viendo y se vayan viendo los avances, ¿ya? Y tengan ustedes una mejor referencia de lo real y por favor yo les pido que en realidad no tiene sentido que lo hagan con ChatGPT, porque no va a estar ChatGPT en el momento que haga la prueba, entonces es importante que lo haga a conciencia y no importa que saque un 10%, pero ese 10% me va a ayudar a crecer, ¿ya? Estamos recién partiendo, así que no es problema, o sea, que no sea como un autoengaño para usted que lo hace con el ChatGPT para saber la respuesta. Después que la responda, bueno, ahí ustedes investiguen y ojalá me pregunten, manden correos porque ahí les puedo responder, más que el chat GPT, para que no haya una dependencia de ese, que yo no es malo, si igual es bueno ocuparlo, pero no es la prueba. O sea, no sacar la foto y ver el chat GPT que me responda, porque no tiene sentido. De verdad que no tiene sentido. Así que úselo como una herramienta complementaria, no de la respuesta en este caso correcta. Así que eso. Bueno, ¿qué les pareció la clase? Bien, profundizamos en musculatura. ¿Sí? Ahí se me pueden responder por el chat. La Andrea intenso, sí. Bueno, pues desde mi posición igual ya manejo el tema hace rato, pero ustedes, claro, es como si es intenso. Pero ahora tiene más herramientas, pues chiquillos, o sea, ya sin desmerecer nada, pero ahora ocupen el software porque está bastante bueno. Sí, la verdad es que tienen que estudiar, si esto tampoco va a ser así nomás. Si estudian, por eso les digo, todos los días un ratito les va a generar como una acumulación de conocimiento que cuando estemos al final va a ser como un trámite, ¿ya? Sí, vamos a aprender sobre musculatura. Y ahí ya les mencioné los músculos que van a estar presentes en la evaluación, que están dentro de de los documentos que están en esta parte que dice certificación internacional y lo pueden estudiar. Bien, ya pues. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo voy a subir este video. Así que podría estar entre hoy día más rato mañana para que lo puedan volver a ver. Y que haría que todos ustedes hagan la evaluación este fin de semana. Y ahí van a ver su porcentaje. Como es, y lo muestra inmediatamente, esa va a ser su feedback. Así que revisen después, cuando entregue el resultado, todas las preguntas y las malas, ahí vayan corrigiendo y vayan como repasando esos temas que están ustedes un poco más débiles, según lo que te mencione el feedback de este facsímil. Ahora,
el facsímil va a preguntar de todo. O sea, no va a ser solamente el tema de lo puntual anatómico, porque son varias cosas que tienen que ustedes recordar y repasar, ¿ya? Para que vayan así avanzando. Bueno, según lo que vi, los que respondieron el tiro igual les fue bien, así que estamos con una buena referencia. Ya pues, estamos listos, que les vaya bien, nos vemos en clases y disfruten este fin de semana. Chao, chao, que les vaya bien. Chao, chao. Sí, Seba, son todos de alternativa. Así nomás va a ser, no hay desarrollo, solo alternativa. Gracias, gracias, que les vaya bien.